lo que llamamos electrocardiograma. Bueno, lo que nuestro miocardio tiene en sí es, o de particular, es lo que nosotros llamamos excitabilidad cardíaca, que es la capacidad del miocardio de producir una actividad eléctrica y de propagarse, ¿sí? Sabemos que normalmente el impulso se inicia en el nódulo sinusal, se va hasta el nódulo auriculoventricular, de ahí se propaga o se transmite a los ventrículos por medio del haz de His, ¿verdad? Con su rama derecha e izquierda. Bueno, si nosotros vemos y hacemos un recuerdo de lo que era antes potencial de acción, nos recordamos que el músculo en sí, o cada músculo tiene su potencial de acción o su onda de excitabilidad. Vemos acá el registro por medio de la actividad eléctrica, por medio de voltios de un ventrículo comparado al nódulo sinusal. ¿Cuál es la diferencia? El nódulo sinusal necesita menos cantidad menos energía para excitarse, ¿sí? Para producir el impulso eléctrico, y así como rápidamente se produce el impulso eléctrico, rápidamente llega al reposo y entonces es más fácil que venga un nuevo impulso eléctrico o una nueva corriente eléctrica y vuelva otra vez a activarse el corazón. Sin embargo, el ventrículo, ¿verdad?, que tiene un potencial de acción similar, para comenzar, similar al del nódulo sinusal, pero ¿cuál es la diferencia? Se mantiene en más tiempo, ¿sí? Entonces, se mantienen más por un tiempo, llegan a una meseta y baja el potencial de acción de forma más lenta, entonces es más difícil que el ventrículo se vuelva a contraer si todo va dentro de lo normal. Miramos acá el papel del electrocardiograma, lo que les había dicho, tiene que tener como velocidad 25 milímetros por segundo. Hay una agujita dentro del electrocardiograma que se mueve según el voltaje. Hacia arriba consideramos voltaje y en horizontal consideramos tiempo, ¿sí? Cada cuadradito chiquitito vale 0.04 segundos, ¿sí?, en tiempo, y 0.1 milivoltios en voltaje. Entonces, hacia arriba 0.1 y hacia abajo 0.04 segundos, ¿sí? Cada 4 cuadraditos chiquititos hay una raya más gruesa, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, cada 5 cuadraditos chiquititos tenemos 1 centímetro de papel, o sea, cada raya de una raya gruesa a la otra equivale a 0.2 segundos, y 2 rayas gruesas hacia arriba es 1 milivoltio, ¿sí? 10 milímetros, 10 cuadraditos o 1 milivoltio. Este es lo que nosotros tenemos que saber. Recordando un poquitito, el potencial de acción, que es la diferencia de energía en la membrana plasmática, ¿verdad? Sabemos que todo lo que está adentro, está el espacio extracelular, ¿verdad?, el espacio intracelular con su polo negativo y polo positivo. Al haber un diferencial, un potencial de acción, o se inicia el impulso eléctrico, ¿qué es lo que pasa? La membrana o el espacio intracelular se vuelve positivo, ¿sí?, y el espacio extracelular se vuelve negativo por sí. Y la corriente eléctrica se va transmitiendo, o el impulso eléctrico se va transmitiendo miocito a miocito, y están los electrodos que captan este registro, o sea, hacen este registro. Y es lo que nosotros llamamos la despolarización, ¿sí? La despolarización es el cambio o el inicio de la contracción muscular. Y la repolarización es la vuelta al estado basal o al estado de reposo. Entonces, la despolarización avanza siempre hacia la derecha. El electrodo que está a la izquierda, este electrodo, está en una zona de negatividad
y el electrodo de la derecha está en una zona de positividad, ¿sí? Hablando en otros idiomas, cuando se inicia el potencial de acción, el electrodo que está o hacia donde se dirige la onda, ¿verdad? Es positivo. Y cuando el electrodo o el electrodo que capta el potencial de acción que se va alejando de él es negativo y al que se va acercando es positivo. Entonces, la onda se hace negativa o positiva dependiendo de si el electrodo está captando el potencial de acción que está llegando o el potencial de acción que está saliendo de la zona, ¿sí? Acá otra vez. Comienza el potencial de acción, entonces tenemos un electrodo aquí y otro electrodo aquí. Comienza el potencial de acción, ¿verdad? Entonces la onda se vuelve positiva a medida que el potencial de acción se va acercando al electrodo y se vuelve negativa el potencial de acción a medida que se va alejando del electrodo. Entonces, por eso tenemos una deflexión positiva, ¿verdad? Y otra deflexión negativa. La deflexión negativa generalmente ya es cuando nuestra célula está entrando en posición de reposo o en la repolarización. La repolarización de las fibras completa, recuperando otra vez su positividad exterior. El electrodo derecho e izquierdo están en una zona de positividad. Entonces la onda se vuelve otra vez negativa. Bueno, entonces, habíamos hablado que el electrocardiograma tiene una serie de ondas y deflexiones, ¿sí? La onda P es positiva, o sea, el electrodo que capta la onda P es positiva porque el potencial de acción se inicia aquí y normalmente la energía se transmite de la aurícula derecha, ¿verdad?, a los ventrículos, o sea, el potencial de acción o la contracción se inicia de las aurículas y lo normal es que vaya hacia los ventrículos, ¿verdad? Y se propaga de forma lateral, aurícula a aurícula, y va progresando hacia aquí. Bueno, entonces tenemos una onda P que es positiva. ¿Por qué? Porque el potencial o la contracción se inició en el nódulo sinusal y se va alejando, ¿sí? Después tenemos la onda Q, que generalmente es negativa, dependiendo del electrodo o del que vamos a mirar, ¿verdad? Después tenemos la onda R, que ya es la contracción ventricular otra vez, ¿verdad? Entonces es una onda positiva, la onda E se vuelve otra vez a ser negativa porque se va alejando del electrodo, ¿verdad? Y el complejo QRS en sí con sus ondas negativas y sus ondas positivas. Y el segmento T, que es la repolarización o la relajación ventricular. Nada más, ya habíamos hablado, la diferencia entre despolarización y la repolarización, ¿sí? Contracción, bueno, antes de que se pueda producir la contracción muscular del corazón, el potencial de acción debe propagarse a través del músculo para que se inicien los procesos químicos de contracción. ¿Sí? Acá nos sale nomás mi cosito, pero habla lo mismo, la despolarización, donde se abren los canales de sodio rápido, ¿verdad? Después alcanza un periodo pico y va descendiendo otra vez donde se van cerrando los canales rápidos de sodio de potasio. Algunas fibras del ventrículo se comienzan a despolarizar a los 0.20 segundos después del comienzo de la despolarización y otras lo hacen más tarde, hasta los 35 segundos. Así que el proceso de repolarización dura mucho, 0.15 segundos. Solo te marea esta partecita. Ustedes solo tienen que saber que hay una onda P positiva, un complejo QRS, que es la contracción ventricular o la repolarización, y la despolarización, que es el segmento, la onda T. Bueno, volvemos a repetir otra vez el electrocardiograma, ¿verdad? Con los cuadraditos chiquititos. En horizontal yo mido tiempo
y en vertical yo mido voltaje, ¿sí? Cada 10 divisiones pequeñas corresponde a 0.4 segundos y cada 10 divisiones pequeñas hacia arriba es 1 milivoltio, ¿sí? Tenemos las ondas P, que es positiva, la onda Q, que es negativa, normal, el segmento E, la onda R, bien positiva, vuelve otra vez a flexionarse a la onda S y la onda T. ¿Cómo nosotros sabemos que esto es positivo o negativo? Tomamos como base la línea isoeléctrica, o sea, los segmentos por donde empiezan, o antes que empiece el segmento, en la onda P, hay una rayita acá. Y de acuerdo a eso nosotros vemos, es nuestra línea isoeléctrica, y de acuerdo a eso vemos si es positivo o negativo, si se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Las derivaciones precordiales, las que le había dicho, ¿verdad? Que mide corta el corazón de forma transversal y nosotros miramos las caras. B1 y B2 están más cerca del ventrículo o de las cavidades derechas, entonces nosotros vemos con B1 y B2 más las cavidades derechas. B6 y B5 están más cerca de las cavidades izquierdas, entonces nosotros vemos más la parte del ventrículo izquierdo. Y lo que es B3 y B4 sería la zona el tabique interventricular, entonces podemos ver nosotros el tabique o alteraciones en el tabique a nivel de B3 y B4. ¿Cuáles son las características de la onda P? Tiene que medir hasta 0.1 segundo y de voltaje hasta 0.25 milivoltios. Si hay alguna alteración tanto en tiempo como en voltaje, ahí yo ya sé que puede haber un aumento de las aurículas o puede haber una alteración en la conducción, etc. ¿Sí? Cuando mi onda, bueno, acá vemos ejemplos, ¿verdad? Le había dicho que la onda P corresponde a las aurículas. A las aurículas en sí. La primera parte de la aurícula o la primera onda, la primera parte de la onda de la aurícula o de la onda P corresponde a la aurícula derecha, ¿sí? Y al final de la onda P corresponde a la aurícula izquierda. Si nosotros vemos aquí, esta más, es más gráfica, ¿sí? Bueno, si yo tengo una onda P alta, ¿sí? Generalmente corresponde a una sobrecarga ventricular, sobrecarga auricular derecha. Ahora, si mi onda P es ancha, ¿verdad? Mide más en tiempo, tengo una sobrecarga o una sobrecarga auricular izquierda, ¿sí? La onda P generalmente es negativa. Si es en D1 es un foco ectópico. En D2, D3 y ABF es un ritmo sinusal. Ustedes no se preocupen de esto porque nosotros vamos a ir viendo con cada patología, ¿sí? Ustedes solo tienen que saber que la onda P corresponde a las aurículas, el segmento QRS a los ventrículos, la onda T a la despolarización o a la relajación ventricular y los segmentos. Y tienes que saber cuánto tiempo mide, tanto en tiempo como en milivoltios, cada onda para saber sus alteraciones. ¿Sí? Volvemos otra vez. Onda P, QRS, la onda T y acá se ve la onda U, que suele ser la contracción de las aurículas, perdón, la relajación de las aurículas, ¿verdad? Y generalmente no se suele ver mucho en este electrocardiograma, salvo algunas excepciones como los atletas, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que entre cada onda hay segmentos, ¿sí? Segmentos. Y después tenemos los intervalos PQ y QT. Doctora, ¿Sí? en otras literaturas también había leído que ponen tres tipos de intervalos, la PR, ST y TP.
¿Eso en qué estaría bien también saber o está por demás? La verdad que es ya demasiado fino eso, ¿verdad? Y los cardiólogos generalmente ya no usan más el último segmento que me habías dicho. Generalmente usan más el intervalo PR y QT. ¿Verdad? Que de acuerdo a eso nosotros vemos y calculamos las arritmias que son más gravecitas. Perfecto, gracias. No está mal saber, pero la verdad que no se usa mucho. Bueno, siguiendo. Los voltajes del complejo QRS mide de 1 a 4 milivoltios, de la onda P mide 0.1 a 0.3 y de la onda T de 0.2 a 0.4. Como le dije, para saber interpretar un electrocardiograma, nosotros tenemos que saber cuánto mide cada onda, cada intervalo, ¿verdad? Saber tanto en voltaje como en tiempo. El intervalo PQ y PR es el intervalo desde el comienzo de la onda P al inicio del complejo QRS. Intervalo entre el comienzo de la estimulación auricular y la estimulación ventricular. Lo normal es de 0.16 o hasta 0.16. Y el intervalo PR es por ausencia del intervalo QT. Que intervalo PQ es inicio de la onda P hasta inicio de la onda Q. ¿Sí? Ahora, yo no tengo por A o B motivo ondas Q por una patología cardíaca, por ejemplo, una cardiopatía o una sobrecarga ventricular izquierda, entonces yo tengo mi intervalo PR. ¿Sí? El intervalo QT es la contracción ventricular, dura casi desde el comienzo de la onda Q, o R cuando no hay onda Q, hasta el final de la onda T y dura hasta 0.35 segundos. Bueno, ¿cómo hacemos nuestro electrocardiograma? Primero, la localización precordial de los electrodos es la siguiente. V1 y V2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal, derecha para V1 e izquierda para V2. Después yo voy a colocar mi V4 en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, izquierda. V5 en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior y V6 en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media, ¿sí? Ahora, V3 voy a colocar en un espacio equidistante entre el cuarto espacio intercostal y el quinto espacio intercostal, ¿sí? Esa es la disposición universal de los electrodos precordiales. ¿Y cómo nosotros vamos a interpretar? ¿Verdad? Vamos a interpretar siguiendo un orden. Primero tenemos que saber el ritmo, después tenemos que saber la frecuencia, el eje, después tenemos que medir los intervalos o los segmentos PR, QRS y ST, y por último nos fijamos en la morfología de las ondas. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo nosotros medimos la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca se mide o depende exclusivamente de los marcapasos que nosotros tenemos del corazón. El primer marcapaso y el que funciona en el 100% de los casos, salvo alguna patología, es el nódulo sinusal, ¿sí? Pero hay otras regiones donde se puede iniciar un latido en caso que nuestro nódulo sinusal no funcione, ¿sí? Son los llamados focos ectópicos, ¿verdad? Y se activan si hay alguna emergencia o de manera patológica. Esos focos son ectópicos. Puede ser el nódulo auriculoventricular, cuando no funciona el nódulo sinusal. Pueden estar también en el haz de His, tanto izquierda como derecha. Pueden funcionar como focos ectópicos. ¿Sí? Para saber que el ritmo es normal o sinusal, yo tengo que tener una onda P positiva. Tiene que continuar con un QRS, ¿sí? Y sobre todo, mi intervalo RR tiene que ser regular. ¿Qué es el intervalo RR? La distancia entre una onda R
y otra onda R, ¿sí? También mi segmento PR tiene que ser constante, ¿sí? No puede ser que este segmento PR sea más corto o más largo que este segmento PR, ¿sí? La frecuencia normal es entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Y cómo mido la frecuencia cardíaca? Hay varias técnicas, ¿verdad? Yo lo que suelo usar es cuento cuántos cuadraditos chiquititos hay entre una onda R y otra onda R y se divide por 1500. Es lo más exacto que me suele dar, ¿sí? Hay algunos que dividen, midiendo la distancia entre dos ondas R, se dividen 300 entre la cantidad de cuadros grandes o entre 1500 la cantidad de cuadros pequeñitos, ¿sí? Asignando valor a las rayas oscuras, por ejemplo, si hay una onda R aquí y otra onda R en el primer cuadradito, yo tengo 300 latidos, después tengo 150, después tengo 100, después 75, 50, 43 y así sucesivamente, ¿sí? Pero lo más acertado o lo más práctico que yo veo es contando cuántos cuadraditos chiquititos hay entre R y R y divido por 1500. Por ejemplo, tomo esta onda R con esta onda R y acá hay 24 cuadraditos pequeñitos, ¿verdad? Entonces yo divido 24 por 1500, o sea, 1500 dividido 24 y ahí me sale la frecuencia cardíaca, ¿sí? Bueno, mediante la frecuencia cardíaca nosotros podemos tener taquicardias o bradicardias. Taquicardia es cuando la frecuencia cardíaca va por arriba de 100 y bradicardia cuando la frecuencia cardíaca va por debajo de 60. El segundo punto para ver el electrocardiograma, habíamos hablado primero ritmo y después frecuencia, ¿verdad? Acá nuestro slide se fue nomás de onda. ¿Cuáles son los ritmos cardíacos? El ritmo normal es el ritmo sinusal, ¿sí? Que se origina en el nódulo sinusal. ¿Y cómo yo sé que mi ritmo es sinusal? Cuando existe una distancia igual entre ondas semejantes, ¿sí? Por ejemplo, entre esta onda R y esta onda R, esta onda R y esta onda R, los espacios son iguales, ¿sí? O yo tomo otra derivación, por ejemplo, esta onda R y esta onda R, el espacio que hay aquí entre estas dos ondas R tiene que ser el mismo espacio que hay aquí, ¿sí? A eso yo llamo un ritmo sinusal. Cuando hay una onda P, primero, continúa con un QRS y los intervalos PR y RR son iguales. Acá vemos un ritmo sinusal. Volvemos a decir, ritmo normal. Onda P seguido de un QRS, onda T. P, QRS, T, ¿sí? Y si yo voy a medir la distancia entre R y R, van a ser prácticamente iguales. Entonces yo tengo un ritmo normal o ritmo sinusal. Otro electrocardiograma. ¿Y en qué derivación yo voy a ver mejor el ritmo? En la derivación 2. ¿Sí? Donde yo voy a hacer una tira de ritmo que acá no tengo, ¿verdad? Parece lo mentira. Pero nosotros tomamos una derivación, acá está, la derivación 2, ¿verdad? Donde nosotros vemos mejor el ritmo sinusal, o sea, el ritmo, y vamos a ver, en la derivación 2, onda P, QRS, T, ¿sí? Y yo voy a ver que la distancia entre este R y R y este RR es igual. Si voy a tomar otra derivación, esta R va a ser igual distancia que estas dos, ¿sí? Y así sucesivamente. En el electrocardiograma es la forma más exacta de identificar arritmias cardíacas que se pueden diagnosticar fácilmente reconociendo la electrofisiología normal del corazón. Y el ritmo, arritmia significa literalmente sin ritmo, pero se emplea la palabra para designar a ritmos anormales o interrupciones de la regularidad de un ritmo normal. Por ejemplo, acá tenemos una arritmia sinusal. ¿Qué significa eso? Ustedes van a ver ondas P, QRS, T.
pero la distancia entre este R y R no es igual entre este y este, y mucho menos entre este y este. Pero yo tengo una onda P, entonces yo tengo una arritmia sinusal. ¿Se entiende? Son solo ejemplos, gente, porque después cuando vemos la parte de arritmia, ustedes van a entender mejor esta parte. Entonces, yo tengo un ritmo sinusal o puedo tener una arritmia sinusal, donde el intervalo RR no es igual, pero yo tengo ondas P. Habíamos dicho, el impulso cardíaco se origina en el nódulo sinusal y de ahí va por medio de 3 fibrillas al nódulo auriculoventricular, pasa al tabique auriculoventricular, se divide en 2 ramas y se van a las fibras de Purkinje. Volvemos a decir, el electrocardiograma latido normal tiene una onda P, QRS y ondas T, ¿sí? Y se caracteriza por los segmentos más importantes, el segmento PQ y el segmento QT. Existen en aurículas, nódulos, auriculoventriculares y ventrículos posibles los marcapasos ectópicos que funcionan en caso que el automatismo normal se suspenda. A los focos ectópicos emiten en ocasiones impulsos eléctricos que no son de emergencia en patologías cardíacas. Puede emitir solo un impulso o una serie de ellos. Entonces, cuando nosotros tenemos un foco anormal, como en este caso, en el ventrículo, se activa una contracción ventricular que nada va o no va precedida de una onda P, entonces nosotros decimos que tiene una extrasístole. El tercer punto en el electrocardiograma es el eje eléctrico, ¿sí? Que es la dirección en la que nuestro corazón se va despolarizando o es la dirección en que va avanzando la contracción ventricular, la contracción cardíaca. Recorre el corazón y estimula las fibras haciendo que éstas se contraigan, ¿sí? Y la dirección normal del corazón es de arriba a abajo y de derecha a izquierda, ¿sí? Este es el eje normal del corazón o el vector que le llaman en la mayoría de los libros o de la literatura. Por eje entendemos la dirección que toma este estímulo eléctrico, ¿sí? Para simbolizar la dirección de la actividad eléctrica utilizamos un vector. El vector muestra la dirección que sigue la mayor parte del impulso eléctrico. ¿Ven? Vuelve otra vez el vector. Ustedes tienen que saber nomás que se va de arriba a abajo y de derecha a izquierda. El vector QRS medio normal se dirige hacia abajo y hacia la izquierda del paciente. Eso es en un paciente normal, vamos a decirle, ¿verdad? Pero como nosotros tenemos varios tipos de morfología, ese eje puede ser que esté en otro lado, pero no por eso el paciente puede tener una patología, ¿sí? Bueno, entonces, estamos hablando de ejes. Al hablar de ejes, nosotros tenemos que tener un sistema para saber dónde está ubicado el eje cardíaco, ¿sí? Nos basamos en grados. Pasa una línea recta a nivel del corazón, donde nos marca de 0 a 180, ¿sí? 90 grados, 90 grados. Solo que, como el eje, nosotros habíamos dicho, cuando la onda se acerca al electrodo es positivo. Entonces, todo lo que va, como nosotros dijimos que nuestro eje eléctrico, nuestro impulso, va de arriba a abajo y de derecha a izquierda, se entiende que nuestro eje eléctrico, nuestro impulso eléctrico viene hacia abajo. Entonces, se va a acercar a esta parte del cuerpo y por ende todo lo que está por debajo de nuestro ángulo o nuestra línea recta son ángulos positivos, ¿sí? Y cuando se va alejando del electrodo o cuando se va alejando de toda la actividad eléctrica de esta parte, se vuelve negativo. Entonces, todo lo que está por arriba de esta línea isoeléctrica es negativo, ¿sí? En relación a los ángulos.
Entonces, mi eje eléctrico, lo normal es que esté entre 0 grados y 90 grados, positivo. Si se aleja de esta graduación, puede irse hacia la derecha, ¿verdad? O puede irse hacia arriba, y ahí nosotros vamos a tener otras alteraciones, ¿sí? Bueno, puede ser que nuestro paciente no tenga ninguna alteración, pero puede ser un gordito, un gordito, ¿verdad? O, ¿cómo se dice? Tiene unas fases mesomórficas, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, el corazón normalmente está más aplanado, no está como en un ectópico hacia abajo, ¿sí? Por la pancita o por la disposición grasa del paciente, el corazón puede estar más acostado y puede estar en un ángulo o el vector el vector que se conduce de forma normal o se despolariza de forma normal, nuestro corazón igual se mantiene en un ángulo de 0 grados. Eso no significa que sea patológico, ¿sí? Se desplaza sobre todo el eje en personas obesas porque el diafragma sube y el corazón apunta directamente hacia la izquierda. ¿Está bien? Bueno, ¿en qué casos puede estar alterado el eje? Por ejemplo, el eje desviado hacia entre 90 y 180 puede darse sobre todo en aquellos en que presenta hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque la actividad del corazón o el impulso eléctrico del corazón debe ser más fuerte, donde hay más fibras, ¿verdad? Entonces el eje eléctrico ya no se desplaza como tiene que ser normalmente de arriba a abajo y de derecha a izquierda, sino que dominan más las fibras que están hipertrofiadas y estira un poquitito nuestro eje eléctrico o nuestro impulso eléctrico hacia la parte derecha o la que está más hipertrofiada, ¿sí? Lo mismo pasa en la parte izquierda. Si nuestro ventrículo izquierdo está hipertrofiado, entonces el impulso eléctrico va a ser más fuerte donde hay más fibras, ¿verdad? Que tienen que contraerse, entonces nuestro eje se va a desplazar entre 0 y menos 90 grados. ¿Está bien? ¿Y por qué también se puede desplazar sin que sea hipertrofia de los ventrículos? Por medio de los infartos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta parte donde está muerta o infartada, ¿verdad? No va a llegar el impulso eléctrico porque esto es área de necrosis, entonces no se contrae. Y donde normalmente se tiene que ir el impulso eléctrico, se va o se desvía hacia otros lados, donde sí hay miocardio contráctil. ¿Está bien? Bueno, las derivaciones precordiales que habíamos hablado, las unipolares, derivación 1, 2 y 3, y las unipolares, ABR, toda la cara derecha, toda la cara izquierda y toda la cara inferior o la base. Lo mismo, solo toma la derivación negativa desde el brazo derecho al positivo, desde donde se va, sale el impulso eléctrico hacia donde se dirige, en medio de derivación 2 y derivación 3. Brazo derecho, brazo izquierdo, ¿verdad? El QRS en D1 es predominantemente positivo. QRS en D1 es positivo, eje eléctrico a la izquierda. No me preocupa esto que ustedes sepan, ¿sí? Solo tienen que saber hacia dónde es y dónde es lo normal en la parte del eje cardíaco. Bueno, y en las derivaciones precordiales lo que habíamos explicado. Cuarto espacio intercostal, línea medio clavicular derecha, V1. Medio clavicular, borde external izquierdo, perdón, derivación V2. En el quinto espacio intercostal entra el V5, V6, V4, V5 y V6. En el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, se sitúa el V4, ¿sí? En el espacio equidistante entre V4 y V2, colocamos el V3. Quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, colocamos el V5 y línea axilar media, quinto espacio intercostal, el V6.
V6 va a mirar toda el ventrículo izquierdo. V1 y V2 va a mirar toda la parte derecha o ventrículo derecho, ¿sí? Y el 3 y el 4 el tabique interventricular. Bueno, mirando, cortamos al corazón, un corte transversal, y es lo que le dije. V1 y V2 están más cerca de las cavidades derechas del corazón, ¿sí? V5 y V6 de las cavidades izquierdas, y V4 y V5, o V3 y V4 que miden más la parte del tabique interventricular. Nada más. Derivación V1 y V2 están sobre la parte derecha del corazón. V5 y V6 están frente al lado izquierdo del corazón. Y V3 y 4 están sobre el tabique interventricular del corazón. Y en las derivaciones precordiales lo que nosotros vamos a ver son las hipertrofias ventriculares, que es el aumento del grosor de las paredes del corazón. Se representa, pueden estar hipertrofiados tanto las aurículas como los ventrículos. Yo ya le había dicho, todo lo que se refiere a aurícula, yo voy a estar representado por la onda P, ¿sí? Si hay un crecimiento de las aurículas, se observa sobre todo en las ondas P. Y ahí depende del tamaño y del voltaje para saber si es aurícula derecha o aurícula izquierda, ¿sí? V1, la onda P en V1 normalmente es isodifásica, o sea, tiene un contorno positivo y un contorno negativo. Cuando hay hipertrofia auricular derecha, entonces el componente inicial de la onda P está aumentado, ¿sí? Cuando es en la parte izquierda del corazón, o sea, la aurícula izquierda, el segundo componente de la onda P es lo que está aumentado. O sea, al final de la onda P es la que está aumentada. Y ahí yo hablo de una hipertrofia auricular izquierda. Eso, doctora, ¿en qué derivaciones? ¿En Derivación 4, 2. 3 y 4? ¿2? 2, y podés ver también en la derivación de 1 y de 2. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Perfecto, sí. Bueno, ahora, si vos vas a querer ver algo en los ventrículos, te fijas en el segmento QRS, ¿sí? Bueno, en V1 normalmente el QRS representa una onda S grande, ¿verdad? S grande, porque se va alejando de la contracción, ¿verdad? Y una onda R pequeña. Porque el vector se dirige ¿cómo? Se dirige de arriba a abajo y se va alejando de este vector. Se dirige hacia el vector V5 y V6. ¿Sí? Entonces es normal que la R sea pequeñita y la S sea bien profunda. Cuando yo tengo una hipertrofia ventricular derecha, ¿dónde yo me voy a fijar? Si yo quiero ver más ventrículo derecho, yo me voy a fijar en las precordiales derechas, ¿verdad? De 1 y de 2. Entonces, yo voy a ver en la derivación V1, la precordial V1, voy a ver una onda R mucho más grande en V1, ¿verdad? En comparación a lo que tiene que ser normal. ¿Por qué? Esto es lo normal, vuelvo a repetir, todo porque nuestra actividad eléctrica o nuestro impulso o nuestra despolarización se aleja del nódulo sinusal y va hacia los ventrículos, ¿verdad? Y nosotros dijimos que en las derivaciones precordiales, todo lo que es V1 y V2 va a ser derecho, y todo lo que es V5 y V6 es izquierdo. Entonces, si mi línea o mi actividad eléctrica se aleja del ventrículo, se aleja de la derecha y va hacia la izquierda, entonces es normal que mi S sea más negativa, porque se va alejando, ¿sí? Y mi onda R sea poquitito positiva y muy chiquitita, ¿por qué? Porque se va acercando hacia el V5 y V6. Pero si ocurre al revés, en V1 mi onda R es mucho más ancha, más larga, más alta, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una hipertrofia ventricular derecha.
¿sí? También es grande la onda R, se va haciendo mucho menor progresivamente en B2, B3, B5 y B6. Cuando yo hablo, esa es la hipertrofia ventricular derecha. Entonces, ustedes quieren ver hipertrofia. Se fijan en los segmentos B1, B2 para la derecha, B5 y B6 para la izquierda, ¿sí? Ahora, yo tengo una hipertrofia ventricular izquierda. Tengo grandes complejos QRS en B1, pero la pared del ventrículo es mayor de todas las masas musculares del corazón, la pared del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces se producen complejos QRS grandes en altura y profundidad, especialmente en las derivaciones precordiales. Y como yo les había dicho, B5 y B6 es lo que va a medir o está más en contacto con el ventrículo izquierdo. Y mi corazón que late desde la aurícula a los ventrículos se va a dirigir y se dirige luego normalmente de arriba a abajo y de derecha a izquierda, se va a desviar luego más donde yo tengo más músculo, ¿sí? Entonces mi R va a ser mucho más pronunciada en B5 y B6 en comparación con B1 y B2, ¿sí? Hay un índice que se llama el índice de Sokolov que nos ayuda también a ver si hay una hipertrofia ventricular izquierda. Y es la sumatoria nada más de del voltaje de B1 en B1 de la onda S y el voltaje de la onda R en B5, ¿sí? El total, si es mayor de 35 milímetros o 3.5 milivoltios, hablamos de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, hay una duda en que sea hipertrofia ventricular izquierda. Voy a contar cuántos cuadraditos chiquititos hay en B1 de mi onda S y le voy a sumar más cuántos cuadraditos chiquititos tiene mi onda R. Si da más de 35, entonces yo tengo una hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Ejemplos. Bueno, acá yo tengo mi derivación 1, 2 y 3, ABR, ABL, ABF. Tengo mis derivaciones precordiales B1, B2, que mira sobre todo la cara derecha. Esa es mi niñera que está loca, así que tranquila gente, ¿eh? B3 y B4, que mide mi tabique interventricular, y B5 y B6, que mide todo el ventrículo izquierdo. Entonces, yo me fijo exclusivamente en B5 y B6. Y me fijo en B1 y B2, donde tengo unas ondas R bien profundas también, ¿sí? O sea, bien positivas. Entonces, si yo voy a sumar cuánto mide este, más cuánto mide este de acá, sí o sí me va a dar más de 35 cuadraditos, entonces yo tengo una hipertrofia ventricular izquierda. Esto es más que evidente, el de la hipertrofia ventricular. Se llama más también acá en este electrocardiograma. Vamos a irnos por partes. Primero yo tengo que ver ritmo, ¿verdad? Entonces para ver el ritmo yo me fijo en la derivación 2, que es lo que está más cerca de mi nódulo sinusal, y veo ondas P seguidos de un QRS y el intervalo RR tiene que ser. Y acá voy a contar. Permiso, profe. ¿Sí? ¿Cuál sería ahí la onda P si podría señalar con el mouse? Porque ¿Eh? el que está, la onda P si podría marcar La onda como, P, sí, en la derivación 2, esta es tu onda P. Esta es tu ah, onda P.
¿sí? Como no es muy o sea, para mí no, como no tengo práctica, para mí no es muy marcado. O sea, Ajá. es, pero tiene raro. Sí, es raro, ¿verdad? Pero siempre la primera onda antes de tu QRS es tu onda P, ¿sí? Ok, Esa es sí, en la derivación 2. Ahora voy a ver otra. Por ejemplo, acá, B1, ¿ves? Hay esta sí, onda isodifásica y después un QRS. Esto es porque probablemente hay alguna alteración en la aurícula, que yo no sé decirte todavía, ¿verdad? Pero por eso nomás lo que es medio una onda RP muy rara. ¿Está bien? Entonces, volviendo, mi ritmo sinusal. Tengo una onda P. Uy, ¿dónde está? Acá está. Tengo una onda P seguida un QRS y el intervalo RR es igual, ¿verdad? Entonces ya tengo ritmo sinusal. El segundo punto es la frecuencia. Voy a contar cuántos cuadraditos chicos hay entre cada RR, ¿verdad? Entonces acá yo tengo 5, 10, 15, 20. Vamos a contarle acá más 3, 23, 26, ¿verdad? Entonces voy a dividir 1500 dividido 26 y tengo 50, me da 57. Entonces, mi frecuencia cardíaca son 57 latidos por minuto, ¿verdad? Bueno, y el segundo ítem es, ya vimos ritmo, ya vimos frecuencia y ahora vamos a ver eje. Mi eje normalmente dijimos que se transmite de arriba a abajo, de derecha a izquierda, ¿sí? Y si yo voy a usar el triángulo de Eitohen, ¿verdad? Me voy a fijar en mi derivación 3 y en contra, lo que va en contra de la derivación 3 es ABF, ¿sí? Entonces, lo que yo suelo hacer, esto es en la práctica nada más, ¿sí? Voy a ver cuánto mide mi onda R, ¿verdad? Y cuánto mide mi onda ABF, mis ondas R, y ahí voy a tratar de sacar un ángulo que me va a hacer más de entre 90 y 180 probablemente, ¿sí? Esta en la práctica con sus instructores les van a poder enseñar, porque así hablando en diapositiva no es un poco complicado. Espérenme que un ratito, chicas. ¿Sí? Entonces, hoy no se preocupen mucho porque la práctica van a ver el tema de del eje, ¿sí? Bueno, mi eje yo acá ya me doy cuenta que está entre 90 grados y 160. Ya les voy a mostrar para que ustedes vean más o menos, porque yo me fijo en el eje. Esto es lo normal. Entonces yo voy a agarrar la derivación 1 o la derivación 3 y en su contraproducción la derivación f. ¿Dónde está mi eje? Acá. ¿Verdad? Entonces, si en teoría esto es 1 y acá voy a fijarme en ABF, mi eje probablemente venga entre 90 y 180, ¿sí? Por el cálculo que yo le estoy diciendo. Y que se van a confundir todo, entonces no entren en caos. Con su instructor van a aprender bien el eje, ¿sí? Y después, lo que me llama muchísimo la atención es cuánto mide mi onda R acá, que no entra lo todo en mi electrocardiograma, ¿sí? En mi papelito y veo VR bien pequeñito. Entonces, si yo voy a sumar cuánto mide esto con esto, siempre da más de más de 35 milivoltios, entonces es una hipertrofia ventricular izquierda. Lo segundo que me llama la atención poderosamente es la onda T, ¿verdad? Que está invertida. Lo normal es que mi onda T sea también así positiva, igual que esto. Inclusive puedo hablar de infradesnivel en este segmento, ¿sí? En B5. No podemos hablar de isquemia ni nada sin saber el contexto del paciente, ¿sí? Pero esto es un infradesnivel. ¿Por qué es un infradesnivel?
porque yo tengo acá mi línea isoeléctrica y está por debajo de la línea isoeléctrica. Y mi onda T está invertida y parece ser simétrica, ¿sí? Lo normal es que sea simétrica. Entonces, esto habla más otra vez, si no es un proceso isquémico, habla más otra vez de una sobrecarga ventricular izquierda. ¿Está bien? Bueno. Después tenemos los bloqueos. Los bloqueos cardíacos son bloqueos eléctricos que impiden el paso del estímulo y pueden ser bloqueos en el nódulo sinusal, auriculoventricular y en el bloqueo de haz de His. Para saber si nosotros tenemos bloqueo, primero tenemos que saber cuánto valen los intervalos PR y de acuerdo a eso nosotros vamos a ver si hay bloqueos o si hay arritmias, ¿verdad? Y para saber si hay bloqueos, por ejemplo, del nódulo auriculoventricular, yo voy a medir mi distancia PR. El intervalo PR no debe pasar más de un cuadradito grande, ¿verdad? Si pasa más, entonces yo tengo un bloqueo auriculoventricular y puede ser primero, segundo, tercer grado, dependiendo del cuadro. Bueno, y si yo tengo un bloqueo de rama, ¿verdad? Bloqueo de rama derecha o izquierda de la haz de His, ¿verdad? ¿Qué pasa? El bloqueo de rama se debe al bloqueo del impulso en las ramas, tanto derecha e izquierda del haz de His. Puede haber un bloqueo aquí o un bloqueo aquí, ¿sí? La rama derecha transmite todo el impulso rápidamente al ventrículo derecho y la izquierda transmite al ventrículo izquierdo. El estímulo llega al mismo tiempo en los ventrículos y los ventrículos se contraen al mismo tiempo. Si por ahí hay alguna alteración por bloqueo, o por, ya sea por isquemia o por fibrosis o algo, el bloqueo de rama de uno de los ventrículos se despolariza un poco antes del que está anómalo. Entonces tenemos dos QRS unidos de repente, ¿sí? O tenemos dos ondas T negativas, cosa que nosotros no teníamos. Si tengo dos ondas R, ¿sí? ¿Verdad? Dos ondas R. La R más alta es la R', ¿verdad? Y esta morfología yo tengo en B1 y en B2, tengo un bloqueo de rama derecha, ¿sí? Bloqueo de rama, si está en B1 y B2, está el bloqueo de rama derecha. Si está el RR en B5 o en B6, tengo un bloqueo de rama izquierda. Nada más es eso. Ustedes se fijan en la morfología de las ondas R. Si tienen del complejo QRS, si tienen R y R', entonces nosotros estamos delante de un bloqueo de rama. Si están B1 y B2, bloqueo de rama derecha. Si están B5 y B6, bloqueo de rama izquierda. ¿Está bien? Lo mismo, bloqueo de rama izquierda, R y R' en B5 y B6. Ritmo, busque siempre el intervalo PR y el QRS para ver si hay bloqueos de rama. Solo eso, gente. A eso se debe. Entonces, si ustedes quieren interpretar el electrocardiograma, primero tienen que saber cuánto valen las ondas, tanto en voltaje como en tiempo, cuánto miden los segmentos, cuánto miden tiempo, ¿verdad? Y saber qué es lo que ustedes están mirando mediante las derivaciones. Esto es a grandes rasgos electrocardiograma. ¿Alguna pregunta? Que yo sé que van a tener millones. En relación al triángulo de Eichhoven, doctora, ¿Sí? ¿hay algún resumencito para poder entender así rápido? No, no hay. Lo siento. Lo siento, Vale, pero a mí gracias, doctora. es la práctica, ¿entendés? Por eso es lo que ustedes tienen que hablar y es mucho maña. Así para resumir bien, ¿verdad? Ustedes tienen que saber nomás, bueno, el triángulo de Eichhoven me mide el electrodo que va derecha, izquierda, de abajo a arriba, de arriba a abajo, ¿verdad? Tienen que saber nomás que las derivaciones monopolares
¿verdad? Están mirando ciertas caras del corazón y las derivaciones bipolares miden otras caras y qué caras del corazón están midiendo, ¿verdad? Y ustedes tienen que saber que el vector del corazón es normal que vaya de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Y que el ángulo normal mediante ese vector es entre 0 y 90 grados positivos, aproximadamente 60, 65. No nos vamos a pelear por eso. Entiendo, doctora. En respecto al eje del grado del corazón, de la ubicación, normalmente el Sí. electrocardiograma viene luego con esos valores en cuántos grados está presente el corazón o no. No. Tenés Bueno, que programar tu electrocardiógrafo y muchos no traen esa programación o están, ¿cómo se llama? No es desfigurados, sino que están desprogramados o descalibrados. falta calibrar, Entonces, sí. no es muy fidedigno el informe que te pasa el electro. Sí ayuda mucho, ¿verdad? Pero la verdad que si vos sabes o sabes interpretar que hay un bloqueo de rama derecha o izquierda, ¿verdad? Y por ende, vos ya sabes que puedes tener una hipertrofia ventricular derecha, una hipertrofia ventricular izquierda, y vos podés ver eso en el electrocardiograma, tu eje vos vas a saber que va a estar desviado a la derecha o izquierda. Cuando nosotros demos insuficiencia cardíaca y cuando demos valvulopatía, ustedes se van a dar cuenta de esos detalles, ¿verdad? Entonces, pensando ahora y mirando y viendo el electrocardiograma así todo en un conjunto, ustedes probablemente muchos van a entrar en corto o va a ser demasiado complicado y yo no quiero ver esas cosas, ¿entendés? Pero no es así. Cuando nosotros estamos viendo patología por patología, se van a dar cuenta que es re fácil. Y cuando den la práctica con sus instructores, así que más chipa y todavía va a ser. Doctora, una consulta. Cuando usted dijo que el eje se desplazaba hacia la derecha, ¿era por una hipertrofia ventricular o auricular? No me quedó claro eso. Ay, dije tantas cosas esta tarde que ya no me recuerdo más qué fue lo que dije. Se me pasó eso. Ah, De todos modos, usted va a subir las clases a la plataforma para disponibilizarla ahí. sí, voy a subir. Ah, buenísimo. Voy a No subir. sería la hipertrofia ventricular lo que... Es más probable que vos tengas una alteración del eje, ¿verdad? Tanto a la izquierda como a la derecha por una hipertrofia del ventrículo. ¿Por qué? Porque en el ventrículo vos tenés más músculo y por ende si tenés más músculo, ¿verdad? Vas a atraer más hacia donde hay más músculo la energía, ¿verdad? Porque vos necesitas más impulso eléctrico para hacer esa contracción. Y donde más tenemos músculo es en los ventrículos en relación a las aurículas, ¿sí? Entonces puede ser más por si dije eso, puede ser que sea más por la hipertrofia ventricular que cause la desviación del eje que la hipertrofia auricular. ¿Está bien? Perfecto, gracias, doctor. Bueno, gente, ahora mi perro ya me está ladrando, ni ellos ya no me conocen más. Entonces yo les dejo ya por hoy. Voy a alzar las clases en la plataforma y vamos a estar viéndonos la semana que viene. ¿Está bien?